Les decía que entre menos personas vayan participando en un proceso o ejecutando un proceso, es más probable que se generen cuellos de botella. ¿Por qué? Pues obviamente porque va a haber una mayor concentración de las funciones y una mayor dificultad para evacuar o para ejecutar esas funciones. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la mejor manera entonces de actuar en estos casos? Y es delegar, pero con unos controles o con unas medidas de control más robustas, que se establezcan medidas de control, registros y estándares que sean precisos y que permitan evaluar los resultados de las personas que están ejecutando lo que se les entregó. El secreto del control no está en tener el proceso en pocas personas o en pocas áreas, sino tener sistemas o tener métodos que sean robustos y que permitan hacer un control como más ajustado y de mejor manera a lo que se ha delegado en otras personas o en otras áreas. Normalmente, yo creo que cada uno de nosotros ha vivido esto, el control no es bien visto ni es bien recibido por quienes son controlados. O sea, las personas cuando estamos siendo observadas o cuando estamos siendo medidas, eh, eso genera incomodidad, eso genera algún tipo de resistencia. Las auditorías son rechazadas, las revisiones son objetadas. Cuando usted, por ejemplo, es responsable de ejercer un control, normalmente en la empresa, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en las empresas cuando hay alguien que va a controlar? ¿Qué le dicen? ¿O cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a las personas que controlan en las empresas? A los que hacen control. Sin pena, ¿cómo les dicen? Les dicen sapos, les dicen metidos, les dicen En mi lambón, empresa le decimos la muerte, profe. les dicen lambón, les dicen la muerte, vea, la parca, les dicen tombo, les dicen de todo, ¿sí? Cuando ellos lo que están haciendo es ejecutar una función, ¿sí? Y la función de ellos es ejecutar control. Pero quien está siendo medido normalmente no recibe bien eso. Quien está siendo observado y quien está siendo controlado no recibe bien eso, ni en las empresas, ni siquiera en la vida familiar. Hasta en la vida familiar, el que es controlado no va a recibir bien un control. Y el que controla normalmente va a ser mal visto. ¿Qué es fundamental a la hora de hacer un control? La retroalimentación. La retroalimentación es un factor principal que el control provee a la dirección. Acuérdense que el paso anterior al control es la dirección. Entonces, cuando se hace control, uno cree que, pues, o tiene en la mente que usted controla para frenar los errores, o para detener los errores, o para no dejar que pasen. Pero realmente la principal función del control, viéndolo pues como de manera general y no específica, sino como entre todo el proceso, la función del control en el proceso administrativo es proveer a la organización de información, de retroalimentación, evaluando los resultados, ¿sí? Identificando las posibles causas de los malos resultados o de los buenos resultados, dándole información a la dirección para la toma de decisiones, para planear, para ejercer acciones y planear estrategias futuras. O sea, si no se hace control en una empresa, la empresa está navegando a ojos cerrados. No va a tener la información necesaria para poder tomar decisiones de manera objetiva, ¿sí? No va a tener la información necesaria para dar foco a su planeación. El control provee información, por ejemplo, en términos de calidad, en términos de gestión del talento humano. ¿Cómo, por ejemplo, el control puede dar información en términos de gestión del talento humano? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo puede el control darle información a gestión del talento humano? ¿De qué manera? Pues, profe, de pronto yo pienso con resultados, digamos, por ejemplo, validando que las personas que sí ya haya contratado estén cumpliendo como las labores a las cuales pues se les indicó que iban a realizar,
lo estén por ejemplo. desempeñando de la manera que es. Claro, De por esa manera, ejemplo, por ese es un buen reemplazarlos ejemplo. o cambiarlos. Ese es un buen ejemplo. El control, de alguna manera, le da información al proceso de gestión del talento humano y específicamente a su proceso de selección del talento humano, de reclutamiento y selección, acerca del desempeño que están obteniendo las personas que han sido contratadas. Si están cumpliendo con los estándares, si su calidad de trabajo es buena, si realmente están cumpliendo o poseen las competencias que se identificaron cuando los seleccionaron, etcétera. Pero también dan, por ejemplo, información acerca de los comportamientos, de las actitudes, de si estas personas han tenido ausentismo, si han tenido suspensiones, etcétera. Información que es muy relevante para el proceso de gestión del talento humano. Y esas personas de pronto su desempeño ha sido más que satisfactorio y que pudiesen tener un potencial distinto para el que fueron contratados, o si están requiriendo capacitación específica en algún tema, ¿sí? Y así funciona con cualquiera de los procesos de la organización. El proceso de control brinda información a cada uno de los procesos de la organización. No hay uno solo, no hay un solo proceso en la organización que no reciba información del proceso de control, del subproceso de control, perdón. Ninguna. Si quieren, los reto a que me digan un proceso de la organización que no reciba información del control. O sea, que no reciba retroalimentación de los controles que se dan en la organización. No hay ninguno. Pueden buscar ustedes lo que quieran y todos los procesos en la organización reciben retroalimentación de parte del proceso de control o de su proceso de control. Cuando yo digo su proceso, es porque el proceso pues, general es el proceso administrativo. Y cada uno de los 6 pasos que hemos visto son subprocesos, o sea, son procesos más pequeños. Hasta ahí, ¿cómo vamos con lo del control? Que era como para rematar pues lo que habíamos empezado a ver la semana pasada. Entonces ya tenemos los 6 pasos. Tenemos la previsión, la planeación. ¿Cuáles eran los otros? Previsión, planeación, organización, la integración, la dirección y el control. Ahí están los 6 pasos, ya vimos los 6 pasos del proceso administrativo, hemos hecho una desagregación paso a paso de cada uno de esos subprocesos y de cómo se integra cada uno con el otro. Hemos dicho ampliamente que cada uno de ellos se convierte en un insumo para el siguiente, en un insumo. La salida de cada subproceso se convierte en una entrada para el otro. ¿Ustedes se acuerdan de por qué les digo yo de salidas y entradas? Y es porque un proceso siempre tiene unas entradas o unos insumos. Tiene una transformación de esas entradas o insumos y tiene una salida que es un producto, un servicio, que se convierte en insumo para el proceso siguiente. Entonces, en cada uno de estos pasos hay unas entradas que son información casi siempre. A esa información se le hace un tratamiento o una transformación, un análisis y genera una salida que se convierte en un insumo para el proceso siguiente. La previsión genera un insumo que es un producto de la previsión y que sirve de insumo o de material o de materia prima o de insumo para el siguiente paso que es la planeación. La planeación genera un insumo que se convierte pues, en punto de arranque para el siguiente proceso y así sucesivamente hasta que llegamos al control y el control realimenta todo lo demás. Con el control yo puedo prever, yo puedo planear, puedo tomar decisiones para dirigir, para controlar nuevamente. Entonces yo creo que hasta ahí ya tenemos el proceso administrativo. Está pues, ya finalizado los 6 pasos. No sé si tengan alguna pregunta o como Juan, de pronto hacer una participación y decirnos cómo en sus empresas o en sus trabajos ustedes han visto reflejados estos pasos del proceso administrativo. Y hagamos como un análisis acerca de cómo ustedes ven reflejado en su empresa o en donde trabajan, si trabajan, este proceso administrativo.
Arranca Juan, vos contándonos. ¿Cómo se evidencia o cómo ejecutan ustedes en su trabajo este proceso administrativo? ¿Cómo lo ves vos reflejado? Listo, profe. Bueno, pues allá como tal la empresa es de contact center, es digamos para la línea de protección del Fondo de Pensiones y Cesantías. En el momento en la línea hay aproximadamente 250 asesores. De ellos como tal se reparten entre los 8 líderes que conformamos como tal el equipo de trabajo. Por ejemplo, yo soy el líder encargado de 4 procesos. Tengo back office, tengo telemercadeo, tengo ventas y tengo servicio al cliente. En ese caso, por ejemplo, en el proceso al iniciar como con la previsión, Juan, no, sí, contanos qué es back office, que de pronto, de pronto los compañeros y yo pues no tenemos muy claro qué es lo de back office. listo, en ese caso, así como por encimita, Sí, esas personas se encargan más que todo de manejar como las quejas, las peticiones, los reclamos que realiza como tal los afiliados. Esa es la área que yo tengo pues como de back office. Ellos se encargan de procesar como tal esa información y darle una respuesta a los afiliados. ok, bueno, ahora sí entonces continúa con lo de cómo ves vos la ejecución de este proceso administrativo en tu trabajo. Listo, eso es un proceso muy amplio, pero así pues como por encima, digamos que en la previsión nos basamos, digamos, como en los resultados anteriores, porque en ese caso nosotros vamos cambiando de equipo de trabajo cada mes nos rotan como tal el personal. Entonces, digamos, en la previsión vemos los resultados de cada asesor y de cada proceso del mes anterior para ello tener como tal un cronograma de trabajo para el mes, porque nosotros como líderes debemos de tener como tal unos informes de acuerdo a los resultados diarios, semanales y mensuales. Por ejemplo, a mí me entregaban 28 asesores, este mes me entregaron 28 asesores, de los cuales tenía que validar como los procesos en los que ellos han estado y los conocimientos que cada uno tiene para poder que me puedan ayudar a desempeñar en cada uno de los procesos, debido a que cada uno tiene pues como unas metas planeadas, digamos, en ventas hay un porcentaje de ventas que deben de cumplir ellos diariamente, semanal y mensual, porque de esa manera también depende como la comisión, en este caso la variable que ellos ganan, digamos, mensualmente. Entonces yo en el proceso de ventas también debo de tener una planeación, digamos, de unos incentivos, una motivación que le tengo que dar a esos asesores que van a trabajar en ese mes. En telemercadeo y en back office y en ventas me entregan unas bases que deben de ser gestionadas y de acuerdo a ello también tengo que dar unos resultados de productividad, de la contabilidad, de qué porcentaje fue negativo y un montón de cosas. En ese caso, digamos, en la organización, entonces ya ahí validamos cómo son los procesos que tenemos para el mes, para que en el proceso de integración ya tengamos como esas personas digamos, les asignando como las funciones que deben desempeñar en el mes para cumplir con esos indicadores. Igualmente a ellos de diario, mensual, diario, semanal y mensual, hay que hacerles un acompañamiento asistido, hay que hacerles una retroalimentación, hay que hacerles un feedback, un coaching, porque como nosotros monitoreamos también a los asesores, a los líderes, también tenemos una área que la llaman Mago, que se encarga de validar también los resultados que nosotros tenemos, porque por ejemplo hay unos indicadores que ellos también deben de cumplir, que es adherencia, HT, que es el promedio de la conversación que tenga con el afiliado, la calidad, que es digamos la información que ellos la entreguen oportunamente, que sea correcta, los procesos para ellos realizar, digamos que brinden un proceso correctamente para retirar las cesantías, Ven y que Juan, por la página, sí. vamos haciendo ahí paréntesis para que vamos entonces como puntualizando. Entonces, hasta ahora nos has dicho que ustedes manejan la línea de protección, que es una empresa de pensiones y cesantías, ¿cierto? Que tienen un Sí. back office que son los que hacen o dan respuestas a las quejas y reclamos, ¿cierto? Y que hacen otros procesos pues dentro de su quehacer. Entonces vos me decís que ustedes tienen que hacer previsión y planeación para definir qué cosas. Para en ese caso poder lograr los resultados que se tienen estipulados con el cliente, porque ellos Ustedes también hacen exigen unos previsión y planeación resultados. para saber qué asignan o cuál va a ser la carga de asignación que va a tener cada uno de los muchachos, qué van a estar haciendo, qué van a atender, dónde Claro. vas, ¿cierto?
Claro, y por ejemplo, las llamadas de acuerdo al mes anterior, el promedio de llamadas que se vio, pues para mirar, hay algo que llamamos movilización de indicadores y movilización de asesores. Vea, Entonces, que eso en que nos ese está caso, diciendo Juan ahí, nos está diciendo, vea, con la información de control, con la información que control arrojó el mes anterior, ellos hacen la previsión y la planeación del mes siguiente, ¿sí? Con las llamadas, el número de llamadas de los meses anteriores, ellos establecen un indicador. Y es un indicador de cumplimiento que tienen que hacer para el mes siguiente. Eso es lo que estoy entendiendo. Eso es igual. sí, de acuerdo, por ejemplo, también a las quejas que ingresaron el mes anterior, a los reclamos, para validar cuántas personas se necesitan tener en ese proceso. Correcto. Digamos, en ventas igualmente, cuál sería, porque esas ventas también tienen que ser medibles y que sean, digamos, claras, que se puedan lograr, porque tampoco se puede hacer pues como así, porque sí. Así, eso es una característica y una característica fundamental de los objetivos a la hora de trazarlos. Y es que los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, realistas, ¿cierto? Aterrizaditos. Uno no debe poner de optimista a poner unos indicadores que no va a alcanzar, unos objetivos que no va a alcanzar. Entonces, Entonces, dijimos que se hace la previsión y la planeación y que uno de los insumos es precisamente la información que entrega el control de los meses anteriores. Con eso hacen una previsión y una planeación para el mes siguiente. La sí. organización, Juan, cómo se manifiesta o cómo se puede evidenciar la organización, entendiendo la organización, diciendo con quiénes y con qué se va a hacer lo que ustedes están planeando? Eso es de acuerdo a los procesos que cada líder tenga. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo me enfocaría en los cuatro procesos míos, que es back office, telemercadeo, ventas y servicio al cliente. Entonces, ahí yo tengo que mirar cuál es el funcionamiento de cada uno de los procesos para que de esa manera, cuando llegue a integración, pueda yo delegarle a esos 28 asesores las funciones que van a desempeñar como tal en el mes. Correcto. Usted teniendo la planeación ya sabe qué volumen de trabajo va a tener y hace una distribución entre sus 28 muchachos. Sí, entonces ¿Sí? yo a ellos les delego las tareas y de acuerdo a las bases también que se tienen del trabajo que haya quedado el mes anterior y de las que se vayan generando en este inicio de mes. Ok, listo. Después de que vos definís con quiénes y con qué vas a hacer esa tarea, entonces pasás o en tu organización pasan a la integración. Esta integración habla, no necesariamente se pase, ojo pues que yo sí quiero hacer una claridad en esto y es que no necesariamente cuando estemos en un proceso administrativo vamos a pasar de uno al otro de manera sistemática, pues acuérdense que yo les dije a ustedes que hay algunos de estos subprocesos que son transversales y que se están ejecutando todo el tiempo y que en algunos momentos tienen interacción entre ellos, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a organización, perdón, a la integración, entonces está hablando que tiene que ver con el reclutamiento, la selección y la contratación de los recursos humanos y la adquisición de los bienes y servicios necesarios para la realización de lo planeado. Esto no necesariamente lo van a hacer donde trabaja Juan, apenas digan qué trabajo hay que hacer. Esto lo tienen que estar haciendo constantemente para que ninguno de los equipos de trabajo se vaya a quedar con menos gente de la que necesita. Sí, profe, porque ahí también entra a jugar pues como un papel muy importante, porque ellos, los implementos, digamos, de trabajo, ellos, en este caso que están en trabajo en casa, ellos tienen, digamos, su silla, tienen su máquina con la cual realizan los procesos, se les da, en este caso, las herramientas que son las bases de datos que están compartidas en el sistema para que ellos las vayan gestionando, pero ahí también yo tengo que estar realizando un control diariamente porque, por ejemplo, en esos procesos afectan muchas cosas. Digamos, yo desde que me levanto a las 7 de la mañana, ellos tienen unos horarios programados que no son los mismos de cada uno. Yo tengo que validar que ellos se hayan generado conexión, que tenga ese personal para que me ayude como tal con esa labor del día. Si me sucede algo, tengo entonces esa formación que me los está retroalimentando con la información que deben de brindar y hacer, con soporte, digamos, en este caso que ha sido tan difícil desde trabajar desde la casa, que es que no están funcionando los aplicativos, entonces en este caso no voy a poder cumplir las metas del día o de la semana, debido a que, digamos, se cayó el internet, no se pudieron conectar a la red de la empresa, que le está fallando la diadema, que no tiene internet, entonces buscar como varias
alternativas, que se les caen las correcto. llamadas, es una infinidad de O cosas sea que en este mi día a proceso, día. o sea que este proceso, en el caso de ustedes, tiene que estar todo el tiempo monitoreando, no solamente que no falte la gente, sino que no falten los recursos para que las personas que están allí puedan cumplir a cabalidad con su proceso. ¿Es así? Sí, porque igualmente también hay unos procesos que, digamos, tienen 4 o 3 personas. Entonces, digamos que se me enfermen dos, entonces yo tengo que mirar cómo están los otros procesos para que de esa manera, si esa persona también tiene como esas competencias, esas habilidades, que también me pueda servir acá y que acá la necesite más, entonces de una vez yo la cambio. Digamos, por ejemplo, digo, Camilo, hoy no vas a estar en ese proceso porque te necesito más urgente acá, que me cubra a esa persona que se incapacitó el día de hoy, porque debo de tener pues como un equilibrio en cada uno de los procesos para que se pueda cumplir, digamos, con esa meta. Digamos que hay como unos procesos que tienen un poco más de prioridad que otros, digamos, en servicio al cliente. Tengo que tener unas personas que me estén atendiendo las llamadas de entrada, que se están comunicando los afiliados. En cuanto, digamos, a un back office, una queja, un reclamo, lo puedo hacer al otro día siguiente, y así pues como sucesivamente de acuerdo a la oferta que vaya teniendo cada uno de los procesos y la demanda. Ok. Para Berenice y para María. ¿Quién más hay con nosotros aquí aparte de Berenice y María Joel? Y Andrea. Eh, vamos hasta ahí siguiendo. A mí me parece bacano el ejercicio que estamos haciendo porque a veces uno hace la definición de cada paso, pero realmente a la hora de verlo cómo se aplica en una empresa, uno no alcanza de pronto a percibir cómo puede o dónde realmente se hace evidente la ejecución de cada uno de estos procesos. Entonces, hasta ahora Juan nos ha contado que la previsión y la planeación la hacen a partir de información que brinda precisamente el último proceso, el último paso de este proceso, que es el control. Y es que la información que brinda el control de los meses anteriores les da las bases y los elementos para prever qué se va a requerir y para planear cómo y qué se va a abordar de eso que van a requerir en términos de gente, en términos de recursos y en términos de los procesos que van a atender. Después, entonces, hacen la organización y es que definen con quiénes y qué se va a hacer. Y es que tienen una cantidad de personas asignadas a cada equipo y se hace la distribución en cada una de las tareas o de las líneas, según entiendo yo a Juan, se hace una distribución de acuerdo al volumen de trabajo que se tenga. Entonces, si tienen 28 personas, las distribuyen de acuerdo al volumen de trabajo que haya. Y los que van a hacer ventas, que si los que van a hacer back office, que si los que van a hacer no sé qué, hacen esa distribución. Luego, el tema de la integración es un tema que es recurrente, es un proceso que se ejecuta constantemente y que tiene que estar pendiente tanto de qué se va a necesitar en términos de talento, o sea, en términos de personas, como en términos del apoyo técnico, de los materiales, de los insumos y las herramientas para que las personas puedan cumplir con las tareas que les han sido encomendadas. Ahora, yo aquí tenía que hacer una observación. En estos call centers, en estos contact centers, hay una alta rotación del personal. Es muy sabido que la rotación de personal en estas empresas es altísima. O sea que este proceso de integración, donde el reclutamiento y la selección y la contratación de los recursos humanos o el recurso humano requerido, tiene que estar, pero mejor dicho, en constante trabajo y en un altísimo nivel de trabajo, porque yo creo que, Juan, no sé si me equivoco, allá entra gente constantemente, ¿no? Y diariamente se presentan renuncias. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, en el momento, digamos, hay 250 personas, pero puede generarse de que a mi otro compañero tiene, digamos, el mismo proceso de servicio al cliente y sucede que ese día le renunciaron 3 personas. Entonces, ahí hay que jugar como equipo de trabajo, ya no solo enfocarme en mis asesores, sino que ya mis asesores deben de apoyar a otro equipo de trabajo, porque ahí en ese caso tenemos unos procesos segmentados, pero al final los resultados son grupales. Digamos que todo el equipo va al mismo objetivo. Entonces, como si es real, diariamente va ingresando personal, diariamente hay renuncias y todos, pues, como todos estos factores que nos impiden, digamos, cumplir con esos objetivos que tengamos programados y que eso nos afecta mucho, digamos, la planeación, la organización que se haya realizado a inicio de mes.
Ok. Pero hay que estar ahí cambiando, moviendo, usted para allí, usted para acá, para poder cumplir como tal con ello, porque si hay algunas cosas que no dependen, digamos, Entonces, de ahí uno. cómo hacen. Se juegan con los procesos que Eso cada fue uno lo que tiene, pues, pregunté, me parece genial eso. digamos al inicio que ingresa el personal a la empresa, entran como unos asesores, digamos, básicos, que tienen el conocimiento de la información general que se realiza como tal en la línea. Y a medida que uno va viendo como las competencias, como digamos las habilidades que ¿Qué pasó? Juan, apagaste el micrófono, o no sé si lo apagaría todo. No se oye. hola, qué pena me Ah, ya. escuchan. Ay, qué pena, estaba aquí hablando. Bueno, le estaba diciendo que en este caso, al inicio de que ingresan los asesores a la empresa, digamos, entran como asesores, digamos, básicos y tienen pues como el conocimiento de la información general que tiene como tal la línea de servicio. A medida que ellos van pues como digamos pasando un OJT, que se tienen pues como 8 días para adaptarse, digamos, como al sistema, para medio adaptarse, porque también tienen pues como un proceso de calidad de entrenamiento que es de 2 meses, ya ahí uno va viendo como qué habilidades, qué competencias va teniendo cada uno de los asesores de acuerdo, digamos, al manejo del computador, digamos, a manejo de Excel, manejo, hay unos que llegan con manejo de software, tienen pues como muchos conocimientos en varios campos, entonces uno se los va robando, entonces no, páseme ese que lo mandamos a capacitar para que me ayude, digamos, tiene muy buenas habilidades comerciales, entonces, no, ese no me sirve ahí, lo estoy desperdiciando, digamos, en la línea de servicio, él me puede ayudar en ese proceso, entonces lo mandamos a capacitar. Y así sucesivamente con cada uno de los procesos. Cuando digamos que se está afectando la línea de servicio, que digamos que es lo primordial, porque constantemente se están realizando las llamadas que los afiliados hacen a nivel nacional, entonces ahí empezamos a jugar con ellos. Entonces digamos que hay procesos, por ejemplo les indicaba que hay unos procesos que tienen digamos más prioridad. Lo más importante en la línea es el servicio al cliente y las ventas. Entonces, digamos, esos asesores que están de pronto en un back office, en un telemercadeo o en una confirmación de datos y demás, como ellos tienen conocimiento de la información, entonces los movemos porque tenemos que cubrir, en este caso, el indicador en este caso, del volumen de las llamadas. Porque si puede, digamos, en un momento que hayan 180 asesores conectados y todos están en llamada, pero tenemos 100 llamadas en cola, 80 llamadas en cola, entonces eso también nos va afectando como tal el nivel de servicio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una persona que es un GTR que está controlando todo el ¿Qué día, es un digamos que GTR, esos Juan? niveles. Es la persona que se encarga de los niveles de servicio, digamos del promedio de que se están entrando las llamadas en tal hora, digamos en la O sea que mañana, el almuerzo, la tarde. ese hace control mm, permanente. Sí, pero digamos que él hace el control, pero solo del ingreso de las llamadas. Porque ahí es que pues, se me va el nombre que tenemos, porque eso tiene pues como unas escalas y Es hay un unos control de flujos de tráfico. llamadas, sí, es como el tráfico de llamadas, digamos, diariamente. Listo, Juan. Ahora, ya, entonces ya vimos previsión, planeación, integración, organización e integración, ¿cierto? Y ahora sigue dirección. ¿Cómo se refleja el tema de dirección o el subproceso de dirección en ese proceso que ustedes manejan? Y tenemos 4 minutos. Listo, no, ahí en ese caso, en la dirección, ya ellos tienen pues como los procesos, ya tienen definidas las funciones que deben de desempeñar, digamos, en ese proceso en el que ellos están. Entonces yo debo estar monitoreándolos constantemente de que ellos sí se esté, digamos, evacuando la base de los O telemercadeos, que sea se estén que llamando a estos clientes. a nivel de tu equipo, el proceso de dirección lo ejecutas vos. Sí, porque yo a ellos les delegué como tal todas las funciones, pero yo soy el responsable en sí de todo lo que ellos realicen, sea Correcto. bueno o sea malo, toda la responsabilidad es sobre mí, porque mi jefe, digamos, el coordinador, no va a ir donde la asesora a decirle usted por qué hizo esto o a felicitarlo, tal cosa, no, todo eso viene a mí, Ah, detrás de mí están pues como tal todos oh, los pues asesores. entonces, recuerden que el proceso de dirección está directamente relacionado y estrechamente relacionado con el organigrama de la organización, o sea, con la estructura jerárquica. Entonces, decimos Sí. que Juan es el responsable del proceso de dirección, de ejecutar el proceso de dirección a nivel de su equipo, pero Juan tiene un supervisor
que es el encargado de ejecutar el proceso de dirección a nivel de los líderes de cada uno de los equipos. ¿Sí? O sea, Correcto. Juan le reporta a su líder, el equipo le reporta a Juan y Juan es responsable de lo que pase de él hacia abajo. ¿Sí? Y el coordinador debe dar respuesta al cliente directamente, que es protección, y a la gerencia como tal del proceso, que es pues como la persona que ella sí nos manda, digamos, como a todos. Correcto. Que nos Y dirige. finalmente entonces hablamos de que el control, entonces tienen varios mecanismos, según le entendí yo a Juan, para ejecutar el control. Entonces tienen unos controles de tráfico de llamadas, de cuánto está entrando, tienen otros controles que son estadísticos, donde dicen cuál es el cumplimiento de las metas establecidas, la calidad de las llamadas, la duración de las llamadas, cuánto se demoran en Correcto. atender, cuántos rechazos tienen, cuántos abandonos tienen. Yo me imagino que tienen una cantidad de indicadores impresionante que les Sí, sirven para controlar y a su vez se convierten en un insumo para luego empezar nuevamente con esto, con la previsión y la planeación claro, de lo porque que son los van a hacer. resultados del desempeño de los asesores y el desempeño del líder y el desempeño como tal de la línea. Porque, por ejemplo, yo a ellos debo, digamos, en este mes tengo que garantizar 140 monitoreos, que son 5 por cada uno de los asesores. Y diariamente yo tengo que mirar cuáles son esas falencias que se están presentando, digamos, en el servicio al cliente, que no se está brindando entonces la información correcta. Yo tengo que hacer un proceso, en este caso con cada uno de los asesores, que me llega hasta, digamos, unos descargos que le da una finalización de contrato. Imagínense, eso puede llegar Y o tengo para que tener ascender pues como con o las para otras irse. áreas. Bueno, chicos, Sí, entonces, este recuentico aquí que nos hizo me parece que ha sido bacano. Normalmente, ayer estaba mirando el material que le iba a mandar y estaba viendo. Yo cada vez que termino o que cojo un grupo, hago una carpeta con cada uno de los grupos y estaba viendo uno de los grupos donde visitamos algunas empresas viendo las fotos y hombre, tan bacano haber podido ir con ustedes a hacer alguna visita o alguna experiencia así. Pero esto que está haciendo Juan es básicamente lo que hacemos en las empresas y es que hacemos un recorrido o hacemos una visita donde nos explican claramente cómo se refleja cada uno de los procesos en los procesos de la organización. Bueno, entonces ahorita vamos a retomar, ya se va a acabar el tiempo, entonces retomamos y empezamos entonces con los 14 principios de la administración y las características de la administración, a ver si alcanzamos a adecuar el material hoy. Listo. Entonces regresamos ahorita en 10 minuticos. Chao, Listo, muchachos. profe. Hasta luego.